Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. Amados hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a esta transmisión semanal. Gracias porque se han mantenido pendientes de cada semana, en cada servicio que hemos llevado hasta sus hogares, y vamos a dar la bienvenida a todos ustedes con todo cariño y a leer este salmo para que empecemos el culto. La lectura es el Salmo 46. Por favor, acompáñenos. La palabra de Dios dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar rápidamente. Amado Señor, gracias por su palabra, gracias por su presencia. Señor, por favor, háblenos a todos y cada uno de nosotros, Señor, y disponga nuestros corazones para atender su mensaje. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me
Muy buenos días a todos ustedes, hermanos. Es para mí un gusto, un placer una vez más estar aquí en el púlpito, hermanos, para poder compartir este mensaje. Espero que sea de gran bendición para todos nosotros. Quiero que hoy todos juntos podamos abrir nuestro corazón, podamos abrir nuestro entendimiento, hermanos, para poder recibir este mensaje que Dios tiene preparado para todos nosotros. Hermanos, el mensaje que hoy tenemos preparado, el que el Señor puso en mi corazón después de un tiempo de oración, es la iglesia de Filadelfia, un ejemplo de esperanza ante la crisis. Esto, hermanos, lo podemos ver en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Así que entonces me voy a dar a la tarea, hermanos, de que junto con ustedes podamos abrir la palabra del Señor. Yo aquí ya la tengo lista y le voy a dar lectura a la palabra del Señor. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, dice el Señor, para que ninguno tome tu corona. He aquí, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 13. El que tiene oído, dice el Señor. Claramente dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hermosa palabra del Señor. Oremos juntos. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, Padre, por este precioso tiempo, Señor. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras hoy una palabra hermosa que sé que llenará el corazón de la iglesia, que sé que tocará el corazón y las fibras más profundas de cada uno de nosotros, Padre, para que a través del conocimiento de la iglesia de Filadelfia, un ejemplo de esperanza, esto nos ayudará a que nosotros caminemos en tus caminos, Señor. Padre, úsame en este momento, Señor. Ayúdame, Padre, a menguar para que tú crezcas en mí, Señor, y seas tú, solo tú, Papito Dios, el que dé el mensaje de este día. Usa mi boca, usa mi mente, Señor, úsame, Señor. Heme aquí, Señor. Úsame, Señor. Que este mensaje realmente toque el corazón de todos los que estamos aquí y de todos los que nos ven. Alabado eres, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues bien, vamos a iniciar con la introducción de este mensaje. Y para iniciar esta introducción, hermanos, yo quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas que al finalizar este mensaje en la conclusión, retomaremos para darle conclusión a este mensaje. Las preguntas son estas, hermano. Dice ahí: ¿alguna vez has visto una iglesia que esté viva y sea fiel a Cristo? ¿Una iglesia que se concentre en Jesucristo? ¿Una iglesia que convierta a Jesucristo en el centro de sus ministerios y sus actividades? ¿Una iglesia que se centre en alcanzar y hacer crecer a la gente para Cristo? ¿Una iglesia que se centre en enseñar a las personas a amar a Cristo y amarse unos a otros más y más? Aún en estos tiempos de crisis, hermanos, pues déjenme decirles, hermanos, que esta era la iglesia de Filadelfia, la cual
representa a todas las iglesias que están vivas y son fieles a lo largo de los siglos y por los siglos. Pues entonces, hermanos, quiero decirles que estuve orando fervientemente, pidiendo al Señor que me ayudara a poder transmitir un mensaje donde cada uno de nosotros pudiéramos entender de una vez por todas cuál es el camino a seguir como creyentes y cuál es el camino que debemos seguir como una iglesia. Y quiero decirles, hermanos, que el Señor ha dado una revelación hermosa para nosotros. Él nos da hoy una pauta a través de su palabra, usando a la iglesia de Filadelfia como un ejemplo vivo a seguir para recibir todas las promesas y todas las bendiciones que el Señor tiene hoy para nuestra amada iglesia Renovación y para todas las iglesias de este planeta, hermanos. Hermanos, los invito a que conozcamos por medio de algunos principios divinos la intimidad de la iglesia de Filadelfia. Vamos a platicar algunos principios, serán 5 principios, vamos a empezar con el primero, hermanos. Y el primer principio tiene como subtítulo conozcamos para quién está escrita esta revelación. ¿Para quién está escrita? Esto lo podemos ver, hermanos, en el versículo 3:7, donde dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, ¿para quién está escrita esta hermosa revelación? Está escrita claramente para la iglesia de Filadelfia, hermanos. Y para poder comprender un poco más sobre esta iglesia, quisiera darles algunos datos interesantes sobre esta ciudad, hermanos. Y quiero decirles que la ciudad de Filadelfia, hermanos, fue fundada por Atalo II, rey de Pérgamo, en el año 140 antes de Cristo. Por amor a su hermano Eúmenes, él le dio el nombre de Filadelfia a esta ciudad, que quiere decir amor fraternal, amor de hermano, o el que ama a su hermano. Hermanos, el área que rodeaba a Filadelfia era muy volcánica, razón por la cual esta ciudad sufría de terremotos, grandes terremotos. Déjenme compartirles que en el año 17 después de Cristo, un terremoto destruyó la ciudad y fue reconstruida por el emperador Tiberio. Sus habitantes, por temor a los terremotos, vivían a las orillas de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que habían pasado por tribulación, esta iglesia de Filadelfia, después de tantos terremotos y caídas, trabajaba en enseñar y predicar el evangelio de Cristo con gran fidelidad, hermanos. Así que cumple el primer principio del cual yo les quería compartir. El segundo principio, hermanos, quiero decirles que lo titulamos de esta manera: ¿quién le habla a la iglesia de Filadelfia? ¿Quién es el que le habla a esta iglesia? ¿Quién es el que pone esta hermosa revelación para esta iglesia de Filadelfia? ¿Y saben quién, nada más quién es el que le habla? El que le habla es el Señor Jesucristo, ¿sí? Hablando de 2 atributos hermosos: el santo y el verdadero. Hermanos, la palabra santo, del griego agios, que quiere decir separado, apartado y consagrado para el uso de Dios, y diferente de otros dioses, de otros seres. Dios mismo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha sido apartado para que tú y yo podamos vivir una vida eterna, dando al Hijo Jesucristo en la cruz, que su sangre fue derramada para darnos vida y vida en abundancia. Alabado eres, Señor Jesús. Hermanos, les comparto esta hermosa porción de la palabra. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él no conoció pecado. Pero por nosotros, por nuestro pecado, él lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios. Él nos justificó en la cruz, hermano. Él hizo esa justicia de Dios en Él para rescatarnos a ti y a mí, hermanos. Ese es el gran santo, el gran Jesucristo, el que ha hecho esa gran obra en cada uno de nosotros, hermanos. Y la palabra verdadero, del griego alétinos, que quiere decir integridad de carácter, que es confiable porque cumple lo que ofrece. Hermano, tú y yo nos atreveríamos a decir que somos verdaderos, que somos genuinos, que somos íntegros de carácter y que somos confiables porque cumples lo que ofreces. Papá Dios es el gran verdadero que siempre ha cumplido cada promesa, más de 7,000 promesas dictadas en su palabra, una tras una. Él ha cumplido en aquel que le cree y en aquel que le busca. Dice primera de Juan 5:20, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos hoy tú y yo en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién más? ¿Quién más que el santo y verdadero podría escribir este mensaje para esta iglesia de Filadelfia más que tú, Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso? Hermanos, ¿nos queda claro entonces quién es el Dios que le habla a la iglesia de Filadelfia? ¿En verdad nos queda claro? Él es el Dios santo y genuino, el Dios verdadero, el que tiene la llave de David, que representa el símbolo de autoridad. La llave de David representa el símbolo de autoridad. Papá Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, son símbolo de autoridad en nuestro corazón, en nuestra propia vida. Hermanos, solo Jesucristo abre y cierra la puerta ante la presencia de Dios. Solo Él puede hacerlo, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, el único justo. Solo Él tiene la llave para abrir y cerrar la puerta a la vida eterna. Así que inclínate a Él, póstrate ante Él para que tú puedas alcanzar, tú y yo podamos alcanzar esa vida eterna que Él tiene preparada para todos los que le buscan y le creen. Hebreos 7:25, hermanos, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Dice aquí, en esta palabra, que Él salva perpetuamente a Dios. Dice ahí además que Él todo el tiempo vive intercediendo por nosotros para con el Padre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Estas eran bondades y cualidades que vivía la iglesia de Filadelfia, hermanos. Tercer principio. Jesucristo conoce a su iglesia. ¡Wow! Jesucristo conoce a su iglesia. Versículo 3:8. Yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre, aunque tienes poca fuerza, dice el Señor. La primera porción de este versículo dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor está muy bien enterado de lo que hace su iglesia, de lo bueno o lo malo, así como lo que deja de hacer. Dios sabía cómo actuaba la iglesia de Filadelfia y Dios sabe cómo actúa y vive la iglesia de Cristo hoy día. Hermano, hermana, joven que nos ven, ¿estás consciente de que Dios conoce lo que haces y conoce lo que dejas de hacer? Él sabe perfectamente bien lo que hay aquí, en tu corazón. Él sabe lo que hay aquí, en tus pensamientos. Hermano, qué bendición
saber que Dios es omnisciente y sabe todo. Él conoce todo y sabe todo. Hermanos, el versículo continúa diciendo: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, claramente dice el Señor, nadie puede cerrar. Esta porción, hermanos, resalta 3 hermosos mensajes para la iglesia de Filadelfia. Dice, una puerta abierta. ¿Qué representa una puerta abierta? Primer mensaje que representa una puerta abierta: la soberanía total y absoluta de Dios sobre toda su creación. Cuando Él abre una puerta, solo Él la cierra. Él es soberano, Él es creador, Él es poderoso, omnipotente, inmutable, omnisciente. Él es el que mueve todas las cosas, desde el tercer cielo hasta todos lados. Él es soberano Dios, Padre, Rey de reyes y Señor de señores. Segundo mensaje de esta porción de la palabra: la salvación. La puerta abierta representa también la salvación. Ellos, la iglesia de Filadelfia, entendieron su salvación. Era una iglesia fiel. Dice Filipenses 2:12 y 13: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena y hermosa voluntad. Seguramente la iglesia de Filadelfia, hermanos, ¿me queda claro?, cuidaba su salvación con temor y temblor. Iglesia Renovación, iglesia de Cristo, ¿cuidamos con temor y temblor nuestra salvación? ¿Lo dejamos de tarea, hermanos? Lo dejamos de tarea. Tercer mensaje de esta porción de la palabra: una gran oportunidad para predicar el evangelio. Una puerta abierta también representa la oportunidad de compartir el evangelio a otros. Amén. Amén. Esto significa que Dios los preparó. Dios preparó a la iglesia de Filadelfia para predicar, y también preparó a aquellos que iban a escuchar el mensaje de salvación. Cabe mencionar, hermanos, que esta iglesia estaba situada cerca de 3 fronteras principales: Lidia, Misia y Frigia. Era una ciudad de paso para visitantes y comerciantes. Su ubicación era totalmente estratégica para compartir el evangelio. Saben, hermanos, la iglesia de Filadelfia era una iglesia evangelista y era una iglesia misionera. Hermanos, hemos reflexionado, hermanos, si el ministerio de evangelismo, escuchen lo que digo, si el ministerio de evangelismo es punta de lanza en la iglesia donde te congregas. Analícenlo, analicémoslo, hermanos. En este tiempo de contingencia, Cristo te recuerda que la puerta ya está abierta para ejecutarlo. ¿Lo estás intentando? Hermanos, quisiera compartirles un breve testimonio. Y les comparto, hermanos, que hace una semana aproximadamente tuve que ir al consultorio a atender una urgencia. Y la referencia que me daba el paciente, una mujer, es que tenía un dolor intenso de su cabeza, que no podía dormir, estresadísima, cansada, agobiada. Y entonces ella refería que el problema era un dolor dental. Cuando yo la veo, la analizo en el consultorio, hago un diagnóstico, me doy cuenta que lo que ella tiene es un problema de estrés y aprieta sus dientes. Y eso es lo que genera que le duela su cabeza, que se sienta como se siente, que no pueda dormir bien. Y entonces yo le hago referencia de que su problema no es dental, que su problema es emocional. Cuando yo le digo esto, suelta en llanto. Y entonces la consulta ya no se convirtió en una consulta dental, se convirtió en una predicación del evangelio, hermanos. Yo le pude compartir a mi paciente que estos momentos de crisis, como ella platica, que esto le agobia tanto, le preocupa tanto, le da temor enfermarse, sus familiares y demás, su condición económica y demás. Yo le comparto que el único que puede darnos paz
ante las crisis y las circunstancias difíciles que vivimos en esta vida es Jesucristo el justo. La llevé a Cristo, aceptó a Cristo y ¿saben qué pasó, hermano? Se fue con una sonrisa en su cara y sin dolor, sabiendo que en esta crisis, aún viviendo en la carne lo que se siente, ella ya iba con la paz de saber que Dios le iba a guardar y que a través de poner su vida en las manos de Dios, ella iba a estar bien. Alabado sea Dios, hermanos. Este versículo, hermanos, continúa también describiendo otra frase que dice claramente, porque aunque tienes poca fuerza, le decía el Señor a esta iglesia de Filadelfia. Hermanos, esta porción dice que la iglesia de Filadelfia claramente tenía poca fuerza. Era una iglesia pequeña en número de sus miembros y pobre en recursos materiales por ser sus miembros de baja condición económica y social. Pero ¿saben, hermanos? Era una iglesia rica en bienes espirituales, leales a Dios y fieles a su palabra, cosas que no da el poder humano, sino el verdadero poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermano. Ellos con valentía no negaron la palabra de Dios y afrontaron cualquier riesgo. El Señor, hermanos, aquí nos enseña que el poder de una iglesia no depende de su grande infraestructura, ni de la cantidad de congregantes que la conforman o que conforman su membresía, ni de los recursos económicos. ¿Saben? La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, depende del mismo Dios y de su provisión. Hermano, cuando nosotros tenemos claro esto, entonces Él quiere que tú y yo pongamos nuestros dones y talentos a su servicio. Y Él es el que termina la obra en nosotros. Él es el que hace la obra en su iglesia. Él es el buen alfarero que te moldea como al barro hasta terminar la obra en ti y en tu iglesia. Él es el proveedor. Él es el Señor de señores. Hermanos, el Señor dice en su palabra, en 1 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso dijo Pablo cuando él tenía un aguijón y le pidió a Dios que se lo quitara. 3 veces se lo pidió y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, así dijo el apóstol Pablo, afirmando claramente, cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Esto tenía la iglesia de Filadelfia, hermanos, y esto debe tener la iglesia de Cristo. Esto debe tener la iglesia cristiana Renovación, mi amada iglesia Renovación. Cuarto principio, hermanos. El Señor dice que tiene hermosas promesas para su iglesia. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ya dijimos que más de 7,000. Aquí vamos a dictar 3 promesas. Promesa número 1. En Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo, dice el Señor, te he amado. Hermanos, el Señor promete humillar a los enemigos de la iglesia. Porque bien sabemos, hermanos, que el Señor venció desde el Génesis. El enemigo lastimó en el calcañar, pero Él hirió en la cabeza y lo derrotó. Así que Él está derrotado. El enemigo está derrotado y el Señor siempre lo va a poner a tus pies. A tus pies. ¿Por qué? Porque Él reconoce que tú y yo le hemos amado. Así como la iglesia de Filadelfia. Promesa número 2. Apocalipsis 3:10.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Promesa hermosa. Dios te promete. Dios promete guardarlos. Dios promete guardarnos en la hora de la prueba. La esperanza de la iglesia de Filadelfia fue gloriosa. Fue gloriosa. Jesucristo prometió liberarla de las pruebas venideras por estar viva y ser fiel y así lograr su permanencia eterna en este tiempo de crisis. Hermanos, en este tiempo de crisis, todo el mundo estamos pasando por prueba y aflicción con la presencia de este coronavirus que agobia a todo el mundo, hermanos. El Señor te dice hoy, no te angusties. El Señor te dice, no te agobies, no te estreses. ¿Acaso no has comprendido que Él va delante de ti? ¿Acaso no lo hemos comprendido, hermanos? El Señor te dice que Él te guarda a la hora de la prueba. Hermano, ¿lo crees? Hermanos, ¿lo vivimos? ¿Realmente lo vivimos? Hermosa promesa. Promesa número 3. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice el Señor que Él promete que vendrá pronto y previene a la iglesia de que retengan su palabra, su comunión y su amor por Cristo. Miren, hermanos, lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, dice la palabra, estad firmes, firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, estemos firmes en el Señor, en su palabra. Retengamos la doctrina de todo lo que has aprendido en el tiempo que has estado en toda tu escuela dominical y cada vez que escuchas un sermón y cada vez que escuchas una palabra, una enseñanza. Hermano, reténla, retén la doctrina, guárdala en tu corazón, vívela, hermano, porque también dice la palabra del Señor que el que esté firme, mire que no caiga. Así es que aguas y no nos confiemos, hermanos, no nos confiemos, firmes en el amor y la palabra del gran Dios y papá que tenemos. Quinto principio, hermanos, y último principio para entrar a la conclusión. Dice el Señor, Dios recompensa a los vencedores. Apocalipsis 3:12. Que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oh. Dice el Señor que se convertirán o nos convertiremos en una columna del templo de Dios. Serán parte permanente de la casa de Dios, de la adoración y del servicio a Dios cuando estemos allá en su presencia. ¿Sí? Una columna, hermanos, representa, simboliza fortaleza, representa permanencia, representa soporte, representa inmortalidad, representa durabilidad, representa, hermanos, estabilidad en Cristo. Eso representan las columnas, hermanos. Y dice ahí, y nunca más saldrán de allí. Nunca más saldremos de gozarnos, de estar en la presencia de Dios, alabándole y glorificando su nombre. Hermanos, Dios promete darte seguridad para vivir en el cielo con Él. Y promete darte seguridad aquí, en esta tierra difícil, cuando tú realmente le buscas de corazón, hermano. Dice también,
recibirán el nombre de Dios. Recibiremos, estando en su presencia, el nombre de Dios. Hermanos, este es un símbolo de posesión y pertenencia. Dios les promete pertenecer a Él en un sentido absoluto y perfecto. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús, con tu corazón, declaraste con tu boca que Él es tu Señor y Salvador, entonces inmediatamente formas parte de su posesión, formas parte de su pertenencia. Dios promete eso para ti. También, hermanos, seremos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, de la capital de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde alabaremos y glorificaremos al Señor. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía no está, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos de paso aquí. Dice la palabra que somos extranjeros, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Nuestra meta está en vivir y gozarnos y alabarnos con Él ahí, en esa ciudadanía que Él te da hoy y para siempre, hermano. Entonces, ¿en dónde están nuestros ojos, hermanos? Nuestros pensamientos, nuestro corazón. ¿Hacia dónde ves? En la crisis actual, hermano. ¿Ahí ves? ¿Ahí estás viendo? ¿Ahí está tu corazón? ¿Ahí están tus pensamientos? En lo que escuchas y ves de la pandemia, en el Facebook, en las redes sociales, en los noticieros, en las mañaneras. En la incertidumbre, hermano, de ¿me enfermaré? ¿Seré portador asintomático? ¿Me quedaré sin trabajo? ¿Sin escuela? ¿Sin dinero? ¿Con deudas? ¿Soy del grupo vulnerable? ¿Y si me enfermo, me muero? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, el apóstol Pablo dijo claramente con toda certidumbre de fe que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos toca, hermanos, el morir es ganancia, con Él alabándole ahí, en esa morada que Él ya preparó para nosotros, hermanos. Pero Él nos guarda, Él nos dice que nos guarda, hermanos. De todo esto, papito, tiene el control. Sin embargo, también el Señor nos invita claramente a ser sabios y conducirnos frente a las pruebas con sabiduría. Vean lo que dice, hermanos, Proverbios 22:3 en la Nueva Versión Internacional. Dice que el hombre prudente ve el peligro y lo evita. Y el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En palabras tan actuales de hoy, quiere decir, siempre, hermano, tu sana distancia y usa tu cubrebocas. No te expongas, hermano, no te expongas. Creemos en Dios, poderoso sí, ¿verdad? Pero todos estamos expuestos a poder padecer de este virus letal. Hermanos, Apocalipsis 3:13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído para oír? ¿Estás escuchando al Espíritu de Dios? Lo que hoy el Señor te está diciendo a tu corazón, iglesia. Reténlo, guárdalo y vívelo. Vívelo, hermano. Vamos a hacer nuestra conclusión de esta predicación del día de hoy. Hermanos, después de lo que hemos compartido el día de hoy, me queda claro que la iglesia de Filadelfia era una iglesia ejemplo a seguir. Hermanos, ¿te gustaría que al hacernos todas las preguntas que nos hicimos en la introducción del día de hoy, la respuesta sea Iglesia Cristiana Renovación?
Pues déjame decirte que es totalmente y contundentemente posible, hermano. Claro que sí. ¿Has reflexionado que esta revelación incluye a la iglesia de Cristo actual? Porque esto hace muchos años, pero es tan actual y tan viva para que tú y yo la tomemos como ejemplo hoy y solo hoy. Escucha, recibe la voz del Espíritu del Señor. Hermanos, recordemos que la iglesia cristiana de estos tiempos debe ser viva y fiel. Debe concentrarse en Jesucristo. Debe ser el centro, el Señor, debe ser el centro de sus ministerios y actividades. Hermanos, recordemos que la iglesia cristiana de estos tiempos debe ser viva y fiel. Debe concentrarse en Jesucristo. Él debe ser el centro de sus ministerios y actividades. Debe alcanzar y hacer crecer a la gente para Cristo. Debe enseñar a las personas a amar a Cristo y a amarse unos a otros. Hermanos, tengamos fe que Él ya nos abrió la puerta y nunca, dice la palabra claramente, nunca la cierra. Tengamos fe de que somos ricos en bienes espirituales por el poder del Espíritu Santo. Somos ricos en bienes espirituales por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, debemos creer que somos valientes, porque a los que le aman nos hace más que vencedores. Nunca olvidemos que Él ya venció a nuestros enemigos. Hermanos, la guerra no es contra carne y sangre. La guerra es contra huestes de maldad, hermanos. Y nosotros nos enfrentamos al temor, a la angustia, al orgullo, al egoísmo, a la apatía, a las carencias económicas, problemas con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa, y alargamos la lista lo que quieran. Tengamos fe que el Señor nos guarda en las pruebas y las dificultades de la vida. Aprendamos a retener lo que Dios ya nos regaló, leyendo su palabra, orando, estando en comunión con el Señor y sobre todo obedeciendo su palabra, hermanos. Esforcémonos por ser columnas en nuestra iglesia y así seremos columnas en la Nueva Jerusalén, donde Dios nos promete seguridad y nos promete una ciudadanía en los cielos. Mientras tanto, hermano, hermana, considera la oportunidad que tenemos hoy de ser columnas en nuestros hogares, en amor, empatía, servicio, fortaleciendo nuestras vidas espirituales en la familia. Ya no hay pretexto, hermanos. Debemos ser columnas como esposos, debemos ser columnas como esposas, como hijos, como hermanos, como abuelos, como nietos. Hermanos, en este tiempo de contingencia que estás en tu casa, ejerce ser columna con tu familia. Ejércelo de corazón, hermano. Lucas 6, 47 y 48 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice la palabra de Dios que semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla porque ésta estaba fundada sobre la roca que es Cristo, hermanos. Cristo es la roca, Él es el cimiento. En una construcción, los cimientos son los que dan solidez a la casa para que ésta permanezca firme. Y las columnas son quienes le dan estructura a la construcción. Imagina, hermano, hermana, que en tu iglesia Cristo es el cimiento y cada uno de nosotros somos columnas sólidas que le dan soporte y firmeza a la obra de Dios. Hermanos, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo, hermanos?
tomando el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, siendo una iglesia fiel, siendo una iglesia viva, aún con carencias y sus condiciones de terremotos y pruebas, siempre firme y fiel a su Señor. Hermanos, Gálatas 2:20 nos dice cómo lo podemos hacer tú y yo. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, yo lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Jesucristo se entregó. Así que entonces lo que debemos hacer tú y yo es menguar, es decir, como Pablo dijo: ya no vivo yo, ya no vive mi intelecto, ya no viven mis deseos y mis experiencias. Ahora vive Cristo en mí. Todo lo que yo siento y vivo en la carne lo desecho, y ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí para darme salvación y vida eterna. Hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer para consolidar una iglesia como la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, viva y eficaz en todos sus ministerios. Hermanos, ¿les gusta el reto? ¿Nos gusta el reto, hermanos? Iglesia hermosa, quiero decirles que les amo con todo mi amor en Cristo. Alabado eres, Señor. Padre Santo, en este día, Padre, te damos gracias, porque claramente, Padre, nos has dado una enseñanza hermosa, Padre. Nos has aclarado grandemente que tú eres santo y verdadero, Señor, que tú tienes la llave de David, que abres la puerta y ninguno puede cerrar, hermanos. Oh, Señor, tú nos has dicho que conoces nuestras obras. Qué peligroso puede ser eso, Señor. Pero estamos desnudos ante ti, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú obres con poder en nosotros, Señor. Papito Dios, tú nos dices que nos libras del enemigo, Padre. Tú nos dices, Padre, que nos guardas a la hora de la prueba, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que hoy este mundo está en prueba, pero también sabemos que tú nos guardas en la hora de la prueba, Señor. Gran promesa tuya y hermosa, Padre. Tú nos dices que vienes pronto y nos pides que retengamos de tu enseñanza, Padre, que retengamos de todo lo que hemos aprendido para que nadie tome nuestra corona, Señor Jesús. Tú también nos dices, Padre, que si vencemos en esto, tú nos pondrás como columnas en tu templo, Señor. Yo quiero ser una columna en tu templo, Señor. Yo quiero ser aquel que pone a su servicio sus dones y talentos para hacer en tu iglesia, Padre. Tú nos has enseñado contundentemente que el ministerio de evangelismo debe ser punta de lanza en toda iglesia, Señor. Ayúdanos como iglesia a proclamar mucho más este ministerio, Señor. De ahí, ¿sí?, se da el crecimiento de una iglesia. Crecemos espiritualmente, pero también el Señor quiere que crezcamos en número. Ahí debemos de apuntarle, hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos una ciudadanía en el cielo y porque tú nos guardas y nos darás un nombre, un nuevo nombre, Señor. Y por último nos dices, Padre, que escuchemos, que abramos nuestro oído, que retengamos la enseñanza que habla el Espíritu a las iglesias, Señor. Oh, Papito Dios, cuántas gracias te doy por el privilegio que hoy me has dado de poder compartir en estos tiempos difíciles este mensaje, que sé que es un mensaje bien esperanzador para todos, Señor, porque sabemos la medida de Dios que tenemos. Porque si hablo de medida, puedo decir claramente que tu amor, tu grandeza, tu omnipotencia y tu soberanía, Padre, es inmedible, Padre. A ti la honra y la gloria, Señor Jesús. A ti el imperio y la potencia, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Les amo con todo mi corazón.
Alabado eres, Señor Jesús. Amén y amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando el sol por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hermanos, demos gracias al Señor por el mensaje compartido por el hermano Germán Portillo, por los cantos y porque nos ha permitido adorar juntos un domingo más. Para despedirnos, vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, verso del 10 al 13. Pero antes, por favor, queremos que nos dejen saber cómo se encuentran, cómo están y de qué manera ha hablado el Señor a sus vidas en esta semana. Primera de Crónicas, capítulo 29, dice de la siguiente manera, versículo 10 al 13. Asimismo, se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. De tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amados hermanos, oramos rápidamente para despedirnos y suplicarle al Señor que nos guarde en esta semana venidera. Amado Padre Celestial, te suplico en el nombre de Jesús humildemente que desciendas
bendición sobre todos y cada una de las familias que conformamos esta congregación, que hagas llegar tu mano y tu bendición hacia los hogares de todos y cada uno de mis hermanos y hacia todos y cada uno de sus familiares, amigos y personas importantes. Yo te suplico, Señor, que nos mantengas siempre cerca de ti, que nos mantengas siempre con tu mano de poder, nos sostengas, guíes nuestros pasos cada hora y cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.